¿Y si el monstruo más aterrador de tu vida resultara ser el hombre con quien te casaste? ¿Y si tu única salvación llegara de la mano de un criminal despiadado? Durante 3 años interminables, Clara Dalton había sangrado en silencio detrás de puertas cerradas. Hasta que una noche, un golpe pesado resonó por el pasillo. El hombre que esperaba al otro lado no era policía. Era el mismísimo diablo. Para el resto del mundo, Clara y David Miller representaban a una de las parejas más admiradas e influyentes de Chicago. David era un promotor inmobiliario carismático que aparecía con frecuencia en las portadas de las revistas de negocios de la ciudad. Su sonrisa podía desarmar a un consejo de administración entero y conquistar a la alta sociedad durante las galas benéficas celebradas en los hoteles más exclusivos. Clara, con sus facciones delicadas y su elegancia discreta, parecía el complemento perfecto a su lado. Vivían en un enorme ático valorado en $10 millones, situado en el exclusivo barrio de Gold Coast, con vistas a las aguas frías e implacables del lago Michigan. Pero aquel ático no era un hogar. Era una tumba insonorizada. La violencia comenzó 6 semanas después de su fastuosa boda, celebrada en el año 2020. Al principio fueron cosas pequeñas, una copa de vino rota, una reprimenda furiosa porque las llaves no estaban en el lugar correcto, unos dedos cerrándose con demasiada fuerza alrededor de sus muñecas y dejando marcas amarillentas que Clara tenía que ocultar bajo costosas blusas de seda. David era un experto en la guerra psicológica. La aisló con paciencia y método. Fue rompiendo sus vínculos con su hermana, que vivía en Seattle, y con sus antiguas compañeras del estudio de diseño en el que Clara había trabajado antes de casarse. Al terminar el primer año de matrimonio, el mundo de Clara se había reducido a los fríos suelos de mármol y a los ventanales panorámicos de su apartamento. Al final del segundo año, las explosiones de ira se habían convertido en palizas calculadas. David siempre tenía cuidado. Nunca la golpeaba en el rostro cuando existía la posibilidad de que las esposas de sus socios del club privado pudieran verla. En cambio, sus costillas, su espalda y sus caderas se transformaron en un trágico lienzo sobre el que él descargaba su rabia. Cuando, durante el invierno del año 2021, le fracturó una clavícula, David la llevó personalmente al Northwestern Memorial Hospital. Sentado junto a ella en la sala de espera, apoyó una mano cálida sobre su rodilla y explicó al Dr. Harris, un respetado cirujano ortopédico, que Clara había resbalado en los escalones de mármol helados de la entrada. El médico asintió con compasión. Clara, aterrorizada por el hombre que le sujetaba la mano, confirmó la mentira con una mirada vacía. El tercer año marcó el comienzo del verdadero infierno. Todo estaba relacionado con un secreto que David intentaba ocultar desesperadamente. El mercado inmobiliario había cambiado, pero su lujoso estilo de vida no. Detrás de los trajes de diseñador y del Aston Martin alquilado, David Miller se ahogaba en deudas. Había realizado una inversión desastrosa en un proyecto comercial del South Loop, utilizando dinero que no poseía. Cuando los bancos finalmente le cerraron las puertas, David acudió a las sombras. Pidió dinero al sindicato criminal de Chicago. A medida que aumentaba la presión, su mente comenzó a desmoronarse. Bebía sin control, vaciando en menos de una hora botellas de whisky de 25 años. Su paranoia llegó a extremos delirantes. Clara se convirtió en su saco de boxeo, en la única salida para el miedo que lo estaba devorando. Instaló cámaras por todo el ático. Seguía la ubicación de su teléfono. Controlaba su ritmo cardíaco mediante su reloj inteligente y la acusaba de conspirar contra él cada vez que sus pulsaciones aumentaban mientras él estaba fuera de casa. El 14 de noviembre del año 2023 cayó en martes. Una tormenta violenta, impropia de aquella época del año, azotaba la ciudad. La lluvia golpeaba los cristales reforzados del ático como una ráfaga de balas. Clara estaba en la cocina. Le temblaban las manos mientras se servía una taza de té e intentaba controlar la respiración. Conocía las señales. El vehículo de David había entrado en el garaje privado del edificio, y el conserje acababa de llamar para anunciar su llegada. Cuando se abrieron las puertas del ascensor privado, David no entró caminando. Irrumpió. Traía consigo el olor a whisky caro, lana mojada y pánico puro. Llevaba la corbata desabrochada.
Sus ojos estaban inyectados en sangre. ¿Dónde está?, gritó. Su voz atravesó el silencio del apartamento. ¿Dónde está qué, David?, susurró Clara, retrocediendo hasta que su espalda chocó con el granito frío de la isla de la cocina. El libro de cuentas. El disco cifrado que dejé dentro de la caja fuerte. Ha desaparecido. Cruzó la habitación de un salto. Su mano pesada golpeó con violencia la mandíbula de Clara. Ella cayó al suelo. Su visión estalló en una lluvia de estrellas blancas. La taza se hizo añicos. El agua hirviendo y los fragmentos afilados de porcelana se dispersaron sobre las baldosas. Clara sintió de inmediato el sabor metálico de la sangre. No conozco la combinación de la caja fuerte, David. Sabes que no la conozco. Se encogió sobre sí misma, intentando protegerse. Él no escuchó. La paliza que siguió fue la peor que Clara había soportado hasta entonces. Durante 20 minutos, el ático se llenó con el sonido enfermizo de sus botas, los golpes secos y los gritos ahogados de ella. David la castigaba, pero también estaba aterrorizado. Golpeaba a Clara para escapar, aunque solo fuera durante unos segundos, de la violencia que sabía que se aproximaba hacia él. Las costillas de Clara crujieron. Su vista se volvió borrosa. Tumbada sobre el mármol blanco, con sangre alrededor de la boca y los relámpagos iluminando el cielo al otro lado de los ventanales, cerró los ojos y rogó por morir. Estaba preparada. 3 años de infierno habían sido suficientes. Pero la muerte no llegó. En su lugar, se escuchó un ruido tan inesperado que David se quedó inmóvil en mitad de un golpe. Toc. 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 3 golpes pesados, rítmicos y exigentes. Alguien estaba llamando a la puerta principal. Nadie llamaba directamente a la puerta del ático. Las visitas eran identificadas por el conserje del vestíbulo, comprobadas por el personal de seguridad y acompañadas hasta el piso mediante el ascensor privado. Las puertas de las escaleras estaban protegidas por cerraduras magnéticas. Para llegar hasta aquel pasillo, alguien tenía que haber burlado 3 niveles de seguridad sin activar una sola alarma. David palideció. La rabia desapareció de sus ojos y fue sustituida por un terror paralizante. Se apartó del cuerpo maltrecho de Clara. Su pecho subía y bajaba con violencia. De pronto, sus manos comenzaron a temblar. Toc. 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 David, llamó una voz desde el otro lado de la puerta de roble. Era un barítono suave y sereno, acompañado por un marcado acento de la costa este. Sabemos que estás ahí. Faltaste a nuestra reunión en el puerto. Ha sido una falta de educación. David retrocedió y estuvo a punto de tropezar con los restos de porcelana. No, gimió. No, no, no. Todavía no. Me dieron hasta el viernes. Corrió hasta una mesa auxiliar, abrió un cajón y sacó una elegante pistola negra de 9 milímetros. Le temblaban tanto las manos que casi dejó caer el cargador antes de introducirlo en la empuñadura. David, no volveré a pedirlo, advirtió la voz tranquila del exterior. Abre la puerta. Si no lo haces, mis hombres tendrán que desmontarla. Es una bonita puerta de caoba hecha a medida. Sería una pena estropearla. David apuntó el arma hacia la entrada, pero no disparó. Estaba paralizado. Entonces se produjo un estruendo ensordecedor. El cerrojo reforzado no se rompió sin más. Todo el marco de madera salió despedido hacia el interior cuando un hombre enorme, de hombros anchos, derribó la puerta de un golpe. La pesada hoja de caoba chocó contra la pared y dejó una profunda abolladura en el yeso. 3 hombres entraron en el ático. Los 2 que avanzaban a los lados eran corpulentos, silenciosos y vestidos con trajes oscuros. Tenían las narices rotas y los ojos fríos de quienes habían hecho cosas terribles sin perder el sueño. Sin embargo, fue el hombre del centro quien dominó la habitación desde el instante en que cruzó el umbral. Dominique Rossi tenía 33 años. Era el segundo al mando de la familia criminal Rossi y un fantasma para el FBI.
Vestía un impecable traje de 3 piezas color gris carbón que se ajustaba a su cuerpo ancho y atlético. Llevaba el cabello oscuro peinado hacia atrás. Una ligera sombra de barba marcaba su mandíbula afilada. Pero fueron sus ojos los que helaron la sangre de Clara. Eran de un azul glacial, sorprendentemente claros y completamente desprovistos de piedad. Parecía un hombre que hubiera contemplado las profundidades del infierno y hubiera decidido que podía administrarlo mejor. Dominique pasó por encima de los restos de madera con absoluta calma, manteniendo las manos dentro de los bolsillos. Ignoró por completo la pistola que temblaba entre los dedos de David. «David», suspiró Dominique mientras observaba el lujoso salón. $10 millones por estas vistas y, aún así, el techo tiene goteras. De verdad no debiste estafar a los contratistas del yeso. Dominique, escúchame, balbuceó David. Tengo el dinero. Solo necesito 48 horas. El permiso urbanístico del South Loop estará aprobado mañana. Podré liquidar unas cuentas en el extranjero. Le debes a mi tío $4.200.000, lo interrumpió Dominique sin elevar la voz. Has incumplido 3 pagos, has ignorado mis llamadas y hace 2 horas intentaste contratar un vuelo privado desde el aeropuerto Midway hasta Costa Rica. Dominique inclinó levemente la cabeza. ¿De verdad pensabas que no me enteraría? El rostro de David se volvió blanco. La pistola volvió a temblar. Solo iba a asegurar los fondos. Fue entonces cuando la mirada helada de Dominique descendió hacia el suelo. Se quedó en silencio. La atmósfera de la habitación cambió. Pareció que la temperatura descendía varios grados. Dominique había visto a Clara junto a la base de la isla de la cocina. Tenía el rostro hinchado, la nariz ensangrentada y el labio abierto. Temblaba con violencia mientras abrazaba sus costillas fracturadas. La postura de Dominique cambió. El mafioso relajado y despreocupado desapareció. En su lugar quedó un depredador preparado para atacar. La observó. No lo hizo con lástima. Lo hizo con una furia aterradora. ¿Quién te ha hecho esto?, preguntó. Habló tan bajo que sus palabras fueron casi un susurro, y sin embargo, sonaron más fuertes que todos los gritos de David. Eso no tiene nada que ver con nuestro asunto, respondió David, interpretando por completo mal la situación. Bajó ligeramente el arma. Dominique, por favor. Escucha mi oferta. Quédate con el ático. Quédate con los coches del garaje. Firmaré ahora mismo todos los documentos. Dominique no lo miró. Caminó despacio por la habitación hasta quedarse a pocos pasos de Clara. Los 2 hombres de la entrada se movieron ligeramente. Sus manos descansaron sobre las empuñaduras de las armas, mientras mantenían la mirada fija en David. He preguntado, repitió Dominique con una voz más oscura, ¿quién le ha hecho esto? David tragó saliva. El pánico lo estaba volviendo imprudente. Es mi esposa. Se ha caído. No es asunto tuyo. Dominique, por favor, escucha mi propuesta. El apartamento ya es nuestro, David, respondió Dominique con frialdad. Esta mañana colocamos una garantía sobre la propiedad. Los vehículos han sido embargados. Mis hombres congelaron tus cuentas bancarias al mediodía. No te queda nada. Yo. David cayó de rodillas. La pistola se le escapó de las manos y golpeó con fuerza el suelo de madera. Entonces comenzó a llorar. El monstruo que había mantenido aterrorizada a Clara durante 3 años se convirtió en un niño patético y sollozante. Por favor, suplicó, avanzando a 4 patas. Haré cualquier cosa. Trabajaré para ti. Tengo contactos en el ayuntamiento. Tengo. Se detuvo. Entonces señaló a Clara con un dedo tembloroso. Sus ojos se abrieron, dominados por una desesperación maníaca. La tienes a ella. Si te gusta, te la regalo. Úsala para cubrir los intereses. Alquílala. Haz con ella lo que quieras. Solo déjame marchar. Un silencio pesado y sofocante cayó sobre el ático. El único sonido era el de la lluvia golpeando los cristales.
Uno de los hombres de Dominique, un hombre llamado Enzo, dejó escapar un suspiro cargado de repulsión y apretó la mano alrededor de su arma. Incluso los asesinos más endurecidos tenían un código. Dominique no pestañeó. Giró lentamente la cabeza para mirar a David, arrodillado en medio del té derramado y del agua de lluvia que se había filtrado por la puerta destrozada. Durante unos segundos interminables, se limitó a observar a aquella criatura miserable. Después introdujo una mano en el interior de su chaqueta. David se estremeció, convencido de que iba a recibir una bala. Pero Dominique sacó un pañuelo de lino blanco, perfectamente limpio. Se agachó. Sus caros zapatos de cuero quedaron sobre las baldosas salpicadas de sangre. Ignoró a David y se colocó a la altura de los ojos de Clara. Desde tan cerca, ella pudo percibir su aroma, cedro, lluvia y pólvora. Dominique no la tocó. Simplemente le ofreció el pañuelo. Sus ojos azules se encontraron con los ojos castaños y aterrados de Clara. Hace 3 años, le dijo directamente, con una voz inesperadamente suave, me senté en la última fila de la catedral y te vi casarte con un hombre al que ya entonces consideraba un parásito. Me pregunté cuánto tardaría aquella jaula dorada en convertirse en una prisión. Clara dejó escapar un jadeo. Durante un instante olvidó el dolor de sus costillas. Aquel hombre sabía su nombre. Había estado presente en su boda. Coge el pañuelo, Clara, susurró Dominique. Límpiate la cara. La mujer que saldrá conmigo de este ático esta noche no será una víctima. Será la razón por la que esta ciudad arderá. La mano temblorosa de Clara se extendió. Sus dedos magullados rozaron el lino blanco y crujiente. El tejido parecía absurdamente suave contra la brutal realidad de su piel ensangrentada. Cuando se lo apoyó sobre el labio abierto, el aroma a cedro y lluvia la envolvió y dio cierta estabilidad a sus pensamientos caóticos. Los ojos azules de Dominique no abandonaron los suyos. No contenían aquella lástima que Clara había aprendido a odiar en las escasas miradas de los desconocidos. Él no veía a una criatura rota. Veía a una superviviente. ¿Cómo sabes mi nombre?, preguntó Clara con voz ronca. Arthur Dalton era un buen hombre, respondió Dominique. La mención de su apellido de soltera hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. Tu padre fue uno de los pocos jueces honestos del condado de Q. Hace 10 años, mi abuelo fue acusado mediante pruebas falsas fabricadas por un fiscal corrupto. Tu padre cerró el caso. No aceptó dinero. Se limitó a estudiar la ley y a hacer lo correcto, aun sabiendo que aquello podría costarle su carrera política. Dominique hizo una pausa. Su mandíbula se tensó. La familia Rossi no olvida las deudas. Y tampoco perdona las traiciones. A sus espaldas, David seguía arrodillado en el suelo. Sus sollozos patéticos rebotaban contra los altos techos. Miraba alternativamente a Dominique y a Clara. Poco a poco, una terrible comprensión apareció en su rostro. Tú, balbuceó mientras se limpiaba la nariz con el dorso de la mano. Tú lo preparaste todo. El permiso urbanístico. Las huelgas sindicales del proyecto del South Loop. Tú provocaste mi ruina. Dominique se incorporó con la gracia fluida de un depredador. Cuando volvió a mirar a David, la breve calidez que había mostrado hacia Clara desapareció. Yo solo aceleré lo inevitable, dijo mientras se abrochaba la chaqueta. Eres un necio codicioso e incompetente. Pediste dinero que no podías devolver, invertiste en terrenos que no podías desarrollar y trataste de pagar a mi tío con promesas vacías. Pero esos solo son negocios. Todos los días trato con idiotas. Dio un paso lento hacia el hombre arrodillado. Lo que te convierte en alguien especial, David, es que eres un cobarde. Un cobarde que se esconde detrás de una hipoteca de $10 millones mientras golpea a una mujer que pesa la mitad que él. Dominique señaló los fragmentos de porcelana del suelo. Un cobarde que asesinó a su suegro para conseguir su herencia. Clara dejó de respirar. El dolor de sus costillas desapareció, sustituido por un frío paralizante. ¿Qué acabas de decir?, susurró. David retrocedió como si lo hubieran golpeado.
El poco color que quedaba en su cara desapareció. No. Fue un accidente. El informe de la policía decía que había hielo en la carretera. Perdió el control del coche en la autopista. Dominique señaló con indiferencia al hombre que estaba a su izquierda. Enzo introdujo una mano en su chaqueta y sacó una pequeña memoria USB plateada. Clara la reconoció de inmediato. Era el dispositivo cifrado por el que David había destrozado el ático. Verás, Clara, dijo Dominique sin apartar la mirada del rostro aterrorizado de David, nuestro amigo no solo es un monstruo. También es un monstruo arrogante. Le gusta guardar trofeos. Le gusta conservar información que pueda utilizar contra los demás. Enzo sostuvo la memoria entre dos dedos. Esta mañana, mientras David recorría la ciudad tratando de conseguir otro préstamo, mis hombres abrieron discretamente la caja fuerte de su despacho. Buscábamos nuestro libro de cuentas desaparecido. Lo encontramos. Pero también encontramos grabaciones de audio, transferencias bancarias a un mecánico decisero especializado en sabotear sistemas de freno y correos electrónicos en los que se explicaba cómo redirigir el seguro de vida y las propiedades de Arthur Dalton hacia la empresa inmobiliaria de David. La habitación comenzó a girar. Clara se agarró al borde de la isla de granito y se obligó a ponerse en pie. Le temblaban las piernas. Sin embargo, una oleada de adrenalina y furia inundó sus venas. 3 años atrás había perdido a su padre en un trágico accidente de invierno. El dolor la había empujado a los brazos de David, que se presentó como un protector atento y comprensivo. Había interpretado a la perfección el papel del prometido que compartía su duelo. No se había limitado a encerrarla en una jaula. Había asesinado a la única familia que le quedaba para construir aquella jaula. Clara, cariño, por favor, gimió David mientras se arrastraba hacia ella. Está mintiendo. Es un delincuente. Un asesino. No puedes creerle. Yo te quiero. Todo lo hice por nosotros. Antes de que pudiera acercarse, Dominique se movió. Fue aterradoramente rápido. Su zapato de cuero golpeó el pecho de David y lo lanzó de espaldas contra el mármol. David trató de recuperar el aire mientras se sujetaba el esternón. Dominique pasó por encima de él y apoyó la suela sobre su garganta, inmovilizándolo contra el suelo. No le hables, ordenó Dominique con un gruñido bajo y mortal. No la mires. Perdiste el derecho a pronunciar su nombre la primera vez que levantaste una mano contra ella. Luego miró a Clara por encima del hombro. En esa memoria está todo, fraude financiero, malversación y pruebas irrefutables del asesinato de tu padre. Mañana por la mañana, un mensajero entregará copias al FBI, al Servicio de Impuestos Internos y al Departamento de Policía de Chicago. Dominique hizo una pausa. Pero antes de que la ley se ocupe de él, necesito saber qué quieres que haga con él esta noche. David gimió bajo la suela de Dominique. Sus ojos giraban de terror. Clara observó al hombre que había sido su marido, su carcelero y su torturador. Miró la sangre que cubría sus propias manos. Sintió el dolor agudo de sus costillas fracturadas. Recordó las noches encerrada en un armario, las mentiras, la manipulación, el aislamiento y los tormentos psicológicos que habían borrado su identidad hasta convertirla en una sombra dentro de su propia vida. Después miró a Dominique. Era un hombre peligroso y despiadado que permanecía en su salón como un oscuro ángel de venganza. Quiero que lo pierda todo, dijo. Su voz fue sorprendentemente firme y clara sobre el estruendo de la tormenta. Quiero que pierda su fortuna, su reputación y su libertad. Pero no quiero que muera, señor Rossi. La muerte sería una salida demasiado sencilla. Quiero que pase el resto de su miserable vida dentro de una caja de hormigón, mirando por encima del hombro y sabiendo que el hombre que lo envió allí sigue vivo. Sus ojos se clavaron en David. Quiero que viva con miedo, exactamente igual que yo. Una sonrisa lenta y oscura apareció en el rostro de Dominique. Era una expresión aterradora y hermosa. Retiró el pie de la garganta de David. Enzo. Lev. Sacad la basura. Los dos hombres avanzaron.
Llevadlo al almacén de los muelles y aseguraos de que entienda con exactitud a quién pertenece antes de entregarlo a las autoridades federales el lunes. Dominique miró las manos de David. Rompedle las dos. Los hombres torpes no deberían dedicarse al negocio inmobiliario. No. Dominique, por favor. Clara. David gritó cuando los dos hombres lo levantaron por los brazos. Se revolvió y trató de dar patadas, pero no podía competir con su fuerza. Lo arrastraron hacia la entrada destrozada. Sus caros zapatos arañaron el mármol y sus gritos resonaron por el pasillo hasta que las puertas del ascensor se cerraron y los cortaron de golpe. El ático quedó sumido en un silencio ensordecedor. Dominique se volvió hacia Clara. No la apresuró. No invadió su espacio. Simplemente extendió una mano. «Ven conmigo», dijo con suavidad. «Hay un coche esperándonos abajo. En mi propiedad trabaja un médico que no hace preguntas. Tu tiempo en la oscuridad ha terminado». Clara contempló la mano que le ofrecía. Era la mano de un criminal, de un hombre capaz de ordenar violencia con un simple movimiento de cabeza. Sin embargo, cuando colocó sus dedos magullados y temblorosos sobre la palma cálida y callosa de Dominique, comprendió una verdad indiscutible. Nunca se había sentido tan segura en toda su vida. 6 meses después, la jaula dorada del ático de Gold Coast parecía un recuerdo lejano. Ahora Clara vivía entre los altos muros de piedra y los terrenos protegidos de la propiedad de los Rossi, situada en Lake Forest. La recuperación no había sido sencilla. 3 años de abusos continuos no desaparecían solo porque el hombre responsable estuviera encerrado. Había noches en las que Clara despertaba gritando y se agitaba entre las sábanas de seda de la habitación de invitados, convencida de que los pasos pesados del pasillo pertenecían a David. Pero cada vez que se abría la puerta, no era él. Era Dominique. Se sentaba en un sillón situado en un rincón de la habitación y leía bajo la tenue luz de una lámpara. No decía nada. Era un guardián silencioso e inamovible. Nunca la presionó. Nunca exigió gratitud ni afecto. Le proporcionó los mejores especialistas en trauma, entrenadores físicos que le ayudaron a recuperar sus músculos atrofiados y, por encima de todo, espacio. Poco a poco, el fantasma de Clara Miller comenzó a desvanecerse. En su lugar resurgió Clara Dalton, forjada en el fuego y endurecida como el acero. Recuperó peso. Sus mejillas hundidas volvieron a llenarse. Su piel adquirió un aspecto saludable. Aprendió a defenderse. Pasaba horas en el gimnasio privado de la propiedad entrenando con Enzo. Aprendió a golpear, a desarmar a un atacante y a transformar la rabia que había acumulado durante años en fuerza. La relación entre Clara y Dominique también cambió de manera casi imperceptible. Todo comenzó con desayunos tranquilos en la terraza, rodeados por los bosques de la finca. Después llegaron las conversaciones nocturnas junto a la chimenea del despacho de Dominique. Allí descubrió que el despiadado segundo al mando de los Rossi también era un estratega brillante, un hombre que prefería la presión y el control al derramamiento innecesario de sangre. Dominique llevaba sobre los hombros el peso de un imperio brutal, administrándolo con una mente cansada, fría y calculadora. Y entonces llegó el juicio. La caída de David Miller se convirtió en el espectáculo judicial de la década. Las pruebas que Dominique proporcionó anónimamente a los fiscales federales eran imposibles de refutar. Solo los delitos financieros habrían bastado para condenarlo a 20 años. Pero la conspiración para asesinar a Arthur Dalton elevó la sentencia a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Clara asistió a la lectura del veredicto en el Tribunal Federal. Vestía un traje de negocios color carmesí hecho a medida. Llevaba el cabello perfectamente arreglado y mantenía una postura recta e indestructible. Dominique estaba sentado 2 filas detrás de ella, rodeado por sus hombres. Era una sombra silenciosa de poder absoluto. Cuando David entró en la sala con un mono naranja y las manos encadenadas a la cintura, parecía destruido. Había perdido parte del cabello. Sus ojos estaban hundidos y se movían con un miedo paranoico. Miró a Clara buscando desesperadamente alguna señal de la muchacha tímida y rota a la que había dominado. En su lugar,
Clara sostuvo su mirada con unos ojos tan fríos e implacables como las profundidades del lago Michigan. No se estremeció. No apartó la vista. Simplemente sonrió. Fue una sonrisa afilada y helada que hizo que David retrocediera físicamente. En aquel instante doloroso comprendió que Clara no solo había sobrevivido. Lo había superado. Más tarde, aquella misma noche, la propiedad de los Rossi estaba en silencio. Clara permanecía en el balcón del despacho principal con una copa de vino envejecido entre los dedos, observando cómo la nieve comenzaba a caer sobre el bosque. La pesada puerta de roble se abrió detrás de ella. Dominique salió al balcón. El aire frío de invierno rodeó su traje oscuro. El director de la prisión de Marion Supermax le debe un favor a mi tío, murmuró, colocándose a su lado. Su hombro rozó el de Clara. Van a meter a David en un módulo común. Probablemente no sobreviva un año. Clara tomó un pequeño sorbo de vino. Vivirá cada día de ese año con un miedo absoluto. Es suficiente. Dominique la observó. Sus ojos azules reflejaron la tenue luz que salía del despacho. La tensión y el deseo que él solía mantener enterrados bajo capas de autocontrol vibraban justo debajo de la superficie. Estabas preciosa de carmesí, dijo en voz baja. Parecías una reina. Clara se volvió hacia él. Durante 6 meses habían girado alrededor de la atracción innegable que existía entre ambos. Era un juego peligroso. Dominique gobernaba una parte del mundo criminal. Sus manos estaban manchadas de sangre. Pero Clara había aprendido por las malas que los hombres con profesiones respetables, trajes legales y sonrisas preparadas para las cámaras podían ser los monstruos más crueles. Dominique era un criminal. Sin embargo, era honesto respecto a su oscuridad. No ocultaba sus demonios. Los mantenía encadenados y los utilizaba para protegerla. Te debo la vida, dijo Clara. Su voz era firme. No contenía fragilidad, sino una certeza absoluta. No me debes nada, respondió Dominique. Dio un paso hacia ella. Levantó una mano y sostuvo con cuidado su mandíbula. Su pulgar recorrió la fina cicatriz que aún quedaba sobre su pómulo, el último recuerdo visible de la furia de David. No te salvé para cobrar una deuda. Te salvé porque el mundo sería un lugar más oscuro sin tu fuego. Porque tu sitio está a mi lado. Clara apoyó el rostro contra su mano. Su corazón latía con un ritmo sereno y valiente. No quería ser una posesión del jefe de una organización criminal. No quería vivir protegida dentro de una torre. Quería gobernar junto al hombre que no le había ofrecido una jaula, sino una espada. Entonces no me pidas que sea una deuda, susurró. Su mirada bajó hacia los labios de Dominique y volvió a subir hasta sus ojos. Pídeme que sea tu compañera. Dominique dejó de respirar durante un segundo. La fuerza de aquellas palabras destruyó las últimas barreras de su control. La atrajo contra su pecho y capturó sus labios con un deseo feroz y contenido durante demasiado tiempo. No fue el beso tímido de un salvador. Fue el encuentro de dos iguales. Clara le respondió con la misma intensidad. Sus manos se hundieron en el cabello oscuro de Dominique mientras enterraba los fantasmas del pasado bajo las cenizas del imperio que estaban a punto de construir juntos. Había pasado 3 años sangrando dentro de una jaula dorada, rezando para que alguien la salvara. Pero el hombre que finalmente derribó la puerta no le ofreció únicamente la salvación. Le entregó un imperio. Clara Dalton Rossi estaba preparada para reinar. Te ha mantenido esta historia de romance oscuro, peligro y venganza al borde del asiento. Si te ha gustado ver cómo Clara pasó de ser una prisionera destruida a convertirse en una reina intocable del mundo criminal, pulsa ahora el botón de me gusta. Comparte esta historia y suscríbete para descubrir más relatos donde las víctimas dejan de huir y comienzan a gobernar.